Es el 13 de enero de 2006, un hermoso día de verano en Buenos Aires, Argentina, cuando se llamó a la policía local a las 12:38 p.m. para decir que el Banco Río estaba siendo robado. Situado en un sereno y rico barrio de la capital de Argentina, el prestigioso banco contenía una fortuna en sus bóvedas. Los oficiales de policía llegaron a la escena para descubrir que 4 ladrones y 23 rehenes estaban dentro. Aseguraron el perímetro vigilando las 2 únicas salidas posibles del banco. Después de comunicarse y negociar con los ladrones durante la mayor parte de la tarde, los ladrones de repente se quedaron en silencio. A las 7 p.m. los policías entraron en el Banco Río y encontraron una escena confusa. Los rehenes estaban vivos y bien. Casi 150 cajas de seguridad fueron forzadas para abrirse y vaciar su contenido, y los ladrones se fueron. No se encontraron señales de los ladrones, no se rompieron las ventanas y las salidas estuvieron vigiladas por la policía todo el tiempo. ¿Cómo se salieron con la suya estos ladrones en lo que se conoce como el robo del siglo? ¿Cómo desaparecieron bajo la atenta mirada de más de 100 policías? Cavamos profundamente en este infame atraco a un banco argentino para averiguarlo. El Banco Río, ahora conocido como Banco Santander Río, era una de las principales instituciones financieras de Argentina, con sucursales en todo el país. Una de sus ramas estaba ubicada en el tranquilo y rico barrio de San Isidro, en los suburbios del norte de Buenos Aires. ¿Qué tan rico era San Isidro? Bueno, el vecindario ahora tiene 2 campos de golf, un club de vela y un club de hockey. Casi se puede ver a los residentes agarrando sus perlas. En 2006 la Argentina ya no era ajena a los infames robos de bancos. De hecho, un atraco que había ocurrido unos años antes había dejado a la nación tambaleándose, y resulta que inspiró el atraco al Banco Río. En 1999, los ladrones habían irrumpido en un banco de Ramallo, Argentina, y tomaron rehenes para negociar su liberación de la policía. Los ladrones intentaron salir del banco usando los rehenes como escudos, y la policía abrió fuego, matando a uno de los ladrones pero también a 2 rehenes inocentes. Como si el trágico evento no fuera suficiente pesadilla de relaciones públicas para la policía, todo el atraco al banco fue mostrado en vivo en la televisión a través de las muchas cámaras de noticias en la escena. La mayoría de los argentinos habían visto tanto el robo como los asesinatos en tiempo real. La nación estaba en shock. Como resultado del caso Ramallo, la policía en el atraco al Banco Río en 2006 fue más reacia a tomar medidas drásticas cuando llegó a la escena de un robo de banco en progreso. Ese caluroso día de enero, con más cámaras de noticias entrenadas en la situación de los rehenes en el Banco Río, la policía estaba tratando de moverse lo más cuidadosamente posible. Por otra parte, no tenían prisa, porque pensaban que tenían a los ladrones atrapados y rodeados. Más de 100 oficiales habían aparecido en la escena, y cada punto de vista del banco que no estaba ocupado por un fotógrafo de noticias, estaba ocupado por un francotirador. Las 2 salidas del banco estaban cubiertas. ¿A dónde podrían ir los ladrones? Uno de los ladrones de adentro, que pasó por alto varios nombres argentinos interesantes para llamarse Walter, estaba negociando la liberación de los rehenes con la policía. Los ladrones dejaron salir ileso al guardia de seguridad del banco, luego a un joven y luego a una joven también. Parecía que las cosas iban bien y los ladrones estaban jugando con los policías. Walter, a quien se le había dado el apodo de El Hombre del Traje Gris, parecía estar de un humor extrañamente feliz dada la gravedad de su situación. Él y los otros ladrones estaban tratando bien a los rehenes. En un momento dado cantaron feliz cumpleaños a uno de los empleados del banco, después de descubrir que era el cumpleaños del hombre, que es más de lo que tú recordaste hacer para la mayoría de tus amigos el año pasado sin que Facebook te lo recordara. Más tarde, alrededor de las 3:30 p.m., Walter llamó a la policía para quejarse de que los 23 rehenes restantes tenían hambre y querían pizza. Después de esta llamada, la línea se quedó en silencio. ¿Qué estaba pasando dentro del Banco Río? Durante 3 horas, con Walter como fantasma, la policía no tenía ni idea de qué hacer. ¿Irrumpen poniendo en peligro a los rehenes y arriesgando otra situación parecida a la de Ramallo? Como un ex necesitado, siguieron intentando contactar con Walter incluso después de varias llamadas perdidas. Finalmente, las fuerzas especiales se alinearon y se abrieron paso a la fuerza para descubrir una situación realmente increíble. 23 rehenes estaban retenidos o habían sido encerrados en 3 pisos separados: el vestíbulo, el entresuelo y la sala de conferencias del sótano. Los ladrones no se encontraban en ninguna parte. La policía incluso comprobó 2 veces si se escondían entre los rehenes, pero no pudieron encontrarlos. Cuando entraron al sótano se dieron cuenta de lo que realmente buscaban los ladrones. De las 400 cajas de seguridad de acero reforzado del sótano, 143 habían sido abiertas. ¿Por qué los ladrones no robaron el dinero del banco en su lugar? Bueno, la mayoría de los argentinos de entonces desconfiaban bastante del sistema bancario del país.
Durante la crisis económica de 2001 en Argentina, el sistema bancario se había derrumbado, acabando con las fortunas de aquellos que tenían la mayor parte de su dinero en cuentas bancarias. Viendo el dinero en cuentas bancarias de forma tan sospechosa como la mayoría de la gente ve hoy en día el Bitcoin, los argentinos decidieron que solo usarían los bancos para sus cajas de seguridad, que no podrían ser eliminadas en casos de crisis. En estas cajas de seguridad, los argentinos apilaron su dinero, joyas y otros artículos de valor que siempre podían reclamar en caso de emergencia. Dado que San Isidro era un barrio excepcionalmente rico, las cajas de seguridad de esta particular sucursal del Banco Río contenían una inmensa cantidad de riqueza. Después de que los oficiales encontraron tantas cajas abiertas a la fuerza, también encontraron las únicas pruebas que los ladrones habían dejado atrás: una batería, una herramienta que la policía asumió que habría sido usada para abrir las cajas, y una fila de pistolas de juguete. Así es, los ladrones habían llevado a cabo este épico atraco al banco sin siquiera usar armas reales. El último artículo que la policía encontró fue quizás la más desconcertante y desagradable pieza de evidencia. Los ladrones, tratando de hacer algún tipo de declaración poética, dejaron una nota que decía: en un barrio de gente rica, sin armas ni rencores, es solo dinero, no amor. Los argentinos de todo el país, sin Netflix en ese momento, habían estado observando todo el robo durante horas desde sus televisores, y ahora veían que los ladrones también habían logrado una fuga imposible. La opinión pública y los rumores en Argentina casi inmediatamente describieron a los ladrones como héroes populares al estilo de Robin Hood. Después de todo, habían robado a los ricos, no habían hecho daño a nadie y dieron el dinero a... bueno, parecía que se lo habían dado a ellos mismos. Pero aún así, su robo fue algo ingenioso. Entonces, ¿quién estaba en el centro de todo esto? ¿Y cómo habían ejecutado y se habían salido con la suya en un atraco tan perfecto? Bueno, el cerebro del robo del siglo resultó ser un hombre llamado Fernando Araujo. Verás, el atraco al banco de Ramallo había impresionado a Araujo, que pensó que los ladrones casi habían realizado el atraco perfecto, pero lo estropearon todo cuando intentaron marcharse. Un día, cuando Araujo se había dado unos cuantos tragos y hablando con un querido amigo, pensó en lo obvio: ¿y si los ladrones no tuvieran que irse nunca? ¿Y si, en cambio, desaparecieran por un agujero? El amigo de Araujo, Sebastián García Bolster, estaba de acuerdo en que esto parecía un plan loco, pero perfecto. Sin embargo, no prestó mucha atención a la teoría de su amigo, ya que Bolster no era un criminal ni estaba en una situación financiera desesperada. Además, la mayoría de la gente no se toma en serio este tipo de grandes planes locos. Araujo y Bolster habían crecido juntos en un barrio de clase media alta, también situado en los suburbios del norte de Buenos Aires. Y mientras que Araujo a veces se dedicaba a pasatiempos en el lado equivocado de la ley, Bolster disfrutaba de un estilo de vida completamente legal. Bolster tenía esposa e hijo y se inclinaba mecánicamente, reparando mayormente pequeños motores por dinero y haciendo retoques a los inventos. Araujo, por otro lado, tenía un estilo de vida muy impulsivo y algo excéntrico, enseñando artes marciales ocasionalmente para pagar las cuentas, mientras que también cultivaba marihuana por dinero. Era un artista de espíritu libre que estaba lidiando con una ruptura reciente como muchos artistas de espíritu libre, melodramáticamente. Decidió que necesitaba eliminar el mundo de su espacio personal, así que oscureció las ventanas de su loft. Según otros, Araujo comía relativamente poco y dormía cuando le apetecía. A menudo está drogado con hierba, permanentemente desnutrido y presumiblemente careciente de mucha vitamina D. Araujo fue atraído por ideas cada vez más extrañas. Su mayor obsesión: los robos de banco. Aparentemente, Araujo consumió vorazmente todos los medios que involucraban a los ladrones de bancos, desde películas y espectáculos hasta documentales de robos en la vida real. Su objetivo era observar los errores que otros ladrones ficticios y reales cometían, y usar estas observaciones para planear el atraco perfecto. En 2004, Araujo finalmente se dio cuenta de que no solo había elaborado un plan, sino que también necesitaba los conocimientos mecánicos y técnicos de su amigo Bolster para ayudarle. Bolster no estaba muy contento con la idea, y sabía que los bancos eran más difíciles de entrar de lo que la mayoría de la gente pensaba, ya que había trabajado a tiempo parcial en un banco durante un tiempo. Sin embargo, también estaba furioso porque su padre y su abuelo habían confiado dinero a los bancos y luego lo perdieron todo durante las crisis económicas, por lo que, como mucha gente, terminó odiando a los banqueros. Cuando Araujo garantizó a Bolster que nadie saldría herido, de hecho ni siquiera tendrían armas de verdad, Bolster aceptó el plan y se puso a trabajar. Entonces, ¿cuál es exactamente el trabajo de preparación para el robo del siglo? Gracias en parte a su clima temperamental, Buenos Aires tiene muchos desagües debajo de sus calles que conducen directamente al río. Los ladrones entrarían en uno que estaba cerca del banco y luego cavarían un túnel para conectarlo al banco mismo. Sin embargo, evitar el sistema de alarma nocturna del banco sería un gran desafío, mucho más difícil que cavar un hoyo. Entonces, ¿cómo apagarían los ladrones las alarmas del banco? Simple, no disparándola en absoluto.
Los ladrones robarían las cajas de seguridad del sótano del banco durante el día, cuando la alarma no estaba activada, pero el banco estaba lleno de gente. ¿Cómo iban a entrar en un banco durante la jornada laboral y no llamar la atención vaciando las cajas de seguridad? En la mente de Araujo la respuesta era aún más simple: escenificar un falso robo de banco en el piso de arriba para cubrir el verdadero robo de banco en el sótano. Algunos dicen que la frase "es tan loco que podría funcionar" nació ese día. El dúo procedió a reunir un equipo de ladrones experimentados, financistas y desadaptados que necesitarían para llevar a cabo este trabajo, presumiblemente en un montaje al estilo de Ocean's 11. Incluyeron a un experimentado ladrón de bancos llamado Doc y su socio Rubén Alberto de la Torre, apodado Beto. Eran ex miembros de un grupo argentino de ladrones de bancos armados conocidos, sin imaginación, llamado Superbanda. Otro arreglador y un conductor de fuga fueron añadidos al grupo. Araujo también encontró un financista y solucionador de problemas con el rico ladrón uruguayo retirado Luis Mario Vitete Sellanes, que invirtió $100,000 en la operación. ¿Para qué necesitaban el dinero? Bueno, Bolster tuvo que idear una forma de entrar en el banco, pasar mucho tiempo y energía haciendo túneles y encontrar una forma relativamente discreta de abrir las cajas de seguridad para que no se oyeran desde arriba. Bolster decidió alquilar una caja de seguridad en otra sucursal del Banco Río. Anotó la marca y pidió unas cuantas cajas él mismo para encontrar la mejor manera de abrirlas. Llegó a la conclusión de que un martillo neumático que atravesara las cerraduras haría el trabajo y podría mantenerse a un nivel de ruido razonable. Construyó un martillo neumático que podía ser transportado en pedazos al banco, ensamblado allí y luego desmontado. Sin embargo, como cualquiera que haya visto The Italian Job o casi cualquier película de robo sabe, sacar un montón de bienes valiosos y pesados del lugar que estás robando presenta su propio desafío. Dado que los ladrones iban a volver a bajar a los desagües llenos de agua, meter la mercancía en los botes Zodiac parecía una buena idea, pero el nivel del agua era normalmente demasiado bajo para sostener los botes cargados. Como Bolster no podía hacer llover, decidió naturalmente que construiría un dique de madera en su tienda, lo desmontaría y lo volvería a montar en los desagües durante varios días. La mañana del atraco, los 7 hombres se reunieron para tomar café, porque aparentemente hasta los ladrones de bancos necesitan cafeína para comenzar su día, y luego se dispersaron para comenzar el atraco del siglo. Bolster se dirigió a los desagües de Tormenta para dirigirse hacia el banco subterráneo. Julián Sayo Echeverría condujo el coche de huida a un punto de encuentro preestablecido. Vitet y un hombre misterioso llamado Luis el Uruguayo condujeron un coche robado al garaje debajo del banco, mientras que el resto de los hombres condujeron otro coche robado al propio banco. Beto y Doc entraron primero, con Beto agitando una pistola de juguete que le había robado a su hijo de 9 años esa mañana. Sorprendentemente esto funcionó, y todos los que estaban en el banco se tiraron al suelo inmediatamente. Araujo dejó otro coche robado fuera del banco a propósito, para que pareciera un vehículo de huida. Así, la policía pensaría que había encontrado el plan de huida de los ladrones. Araujo entró en el banco con una gorra de béisbol, un pasamontañas, una larga peluca rubia y gafas de sol. Cómo se las arregló para evitar miradas extrañas en la acera antes de entrar es algo que nadie sabe. Mientras tanto, Bolster había llegado al final del túnel que había cavado y estaba esperando tranquilo en la oscuridad debajo del banco. Doc bajó, rompió la pared del sótano que separaba el banco del túnel de Bolster y dejó entrar a Bolster para ayudar en el robo, sin que nadie en el banco se diera cuenta. Esto se debió a que Luis y Beto ya habían sometido y aislado a los rehenes. Vitet utilizó el personaje de Walter para tratar con los policías que acababan de llegar, para hacer creer a la policía que los ladrones habían sido atrapados en un atraco que salió mal. El plan de Araujo era algo brillante. Los ladrones estaban básicamente organizando un robo de banco visible arriba para cubrir el robo invisible que estaba ocurriendo en el sótano. Vitet incluso liberó a algunos rehenes uno tras otro para hacer creer a la policía que ellos tenían la ventaja y que podían conseguir el resto de los rehenes solo mediante la negociación. A todo el grupo se le había dicho que tenían 2 horas para entrar y salir. Bolster montó su artilugio tipo martillo neumático en 20 minutos y pasó otra hora y media abriendo cajas de seguridad. Después de que Vitet recibiera la señal de Araujo para bajar, le dijo a los policías que pidieran pizza y luego bajó al sótano, diciendo a los rehenes que si se movían serían asesinados. Beto y Vitet ayudaron a Bolster a meter los objetos de valor en bolsas, mientras que Araujo y Doc rociaron lejía para destruir cualquier ADN y tiraron puñados de pelo del piso de una barbería para confundir aún más a la policía, como se hace en un atraco a un banco. Cuando los hombres salieron por el túnel de Bolster, limpiaron toda la evidencia de la pared rota y escondieron el agujero detrás de un gran y pesado gabinete. Los hombres se amontonaron en los zodiacos y aunque el motor funcionaba mal, Araujo había traído remos. Los hombres remaron hasta la furgoneta de huida a 10 manzanas de distancia.
usó un sistema de poleas previamente probado para subir las bolsas desde el desagüe de lluvia y se fue, mientras que la policía aún pensaba que tenía a los ladrones de bancos rodeados en el Banco Río. Cuando los oficiales de policía irrumpieron en el banco, los ladrones ya estaban en casa viendo el reportaje en vivo por TV, mientras finalmente comían su tan esperada pizza. Bolster, siendo uno de los más inteligentes del grupo y pensando que las tarjetas de crédito serían los más inútiles de los objetos de valor ya que podrían ser canceladas, esparció las tarjetas por varias calles lejos de la ruta real de la banda para salir del banco. Esto no solo no dejó un rastro claro hacia los ladrones, sino que también creó muchas pistas falsas para la policía, ya que cada vez que un transeúnte cogía una tarjeta de crédito e intentaba usarla, la policía tenía que perseguirlos y ver si estaban involucrados. Frustrados, cansados y sin pistas viables, la policía, como cualquier concursante de Love is Blind, se dio cuenta de que acababan de ser humillados públicamente en la televisión. Espera, si los ladrones se salieron con la suya, ¿cómo sabemos los nombres e historias de todos los involucrados en este crimen? Como suele suceder en la vida, hasta el plan más cuidadosamente pensado puede deshacerse con un error tonto y egocéntrico. Cuando Beto trajo el dinero a casa, se jactó ante su esposa Alicia de que él y sus amigos habían robado el Banco Río. Considerando que Beto tenía el hábito de engañar frecuentemente a Alicia, revelar esta información tan fácilmente probablemente no fue la mejor idea. Cuando algunos de los objetos de valor desaparecieron de la casa, Beto y Alicia tuvieron una gran pelea que llevó a desenredar todo el atraco. 5 semanas después, la policía detuvo a Beto mientras conducía con su amante. Al parecer, Alicia les había contado toda la historia del atraco e identificó a Beto, Araujo, Bolster, Vitet y Salo Echavarría como ladrones también, ya que los había visto trabajar en la furgoneta de huida en su garaje. Alicia no señaló con el dedo a Doc y al misterioso Luis el uruguayo, ya que nunca los había visto en su casa y presumiblemente no la habían engañado. Todos los hombres fueron juzgados y enviados a la cárcel, aunque la mayoría ya han sido liberados y presumiblemente todavía están enojados con Beto por no poder mantenerlo en sus pantalones. Sin embargo, su atrevido atraco vive en la infamia en Argentina. ¿Crees que podrías cometer el crimen perfecto? Si es así, por favor, déjanos saber revelando tu identidad y el plan completo en detalle en la sección de comentarios de abajo. O mejor aún, si no quieres ir a la cárcel, ve a descubrir otra historia increíble o mira este otro video en su lugar.